Pastora Janet Dala, adelante, Dios la bendiga. Tiene su micrófono apagado, pastora. Muchas gracias, pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Qué bendición, qué privilegio poder compartir con ustedes unos minutitos nada más en esta mañana. Y quisiera antes de compartirles lo que les voy a compartir, leer unos versículos nada más del Salmo 66. El Salmo 66 dice del verso 8 al 12, que es lo que voy a leer, dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. La pastora Patricia me pidió que compartiera un poquito sobre la experiencia que vivimos nosotros en las misiones con respecto a nuestros hijos. Algunos saben, bueno, que mi hijo mayor partió con el Señor ya hace 21 años y bueno, ella pensó que sería un momento propicio como para compartir un poquito sobre algunas cosas, situaciones que vivimos allá en las misiones fuera del país. Y pues compartirles lo siguiente: nuestra aventura, nuestra gran aventura en las misiones internacionales comenzó en el año 86. Y en el año 86 mi hijo mayor tenía 4 añitos y medio cuando salimos hacia el país de Belice. Y en este país, bueno, el Señor nos llevó para que pudiésemos hacerle el tiempo a los misioneros Villalobos que ya estaban allá, porque ellos tenían que regresar al país a hacer su año de promoción nuevamente. Entonces, ese año de promoción, nosotros lo íbamos a pasar allá, tomando las labores que ellos hacían. Y una de estas labores era cuidar del instituto bíblico y dar clases y todo lo que ellos hacían allá y encargarnos también de la iglesia. Hermanos, una tarde de esas, estando yo dando clases, recuerdo que mi hijo mayor estaba sentado en la grada superior de la casa y en la parte de abajo era el aula para las clases del IVAD. Y bueno, yo estaba ahí y mi hijo estaba sentado conversando con unos amiguitos que habían llegado, con un niño creo que se había acercado. Y estas gradas no tenían barandas. Y de pronto yo escuché un golpe y cuando vuelvo a ver era mi hijo que había caído desde la grada superior y había caído en un planché de cemento y él estaba tendido ahí. Recuerdo que yo dejé todo, pegué un alarido y lo levanté en mis brazos y comencé a correr como loca, dando vueltas porque no sabía qué hacer con mi hijo que tenía en brazos. Y de tanto gritar, se apareció mi esposo y un hermano que estaba por ahí y lo tomaron y lo llevamos al hospital para que fuese atendido. Hermanos, en ese momento en Belice, en Orange Walk, que era la ciudad donde estábamos, el médico, el único médico que había
todavía no se había graduado. Estaba como en su etapa de internado y había salido de Nicaragua durante esa etapa, huyendo de la situación del país, y cuando llegó a Belice, pues fue contratado así porque ahí no habían médicos. Solo recuerdo que lo atendió, lo reavivaron, por decirlo de otra manera, y bueno, le dieron analgésicos y cosas así. Pero yo quedé con esa inquietud y yo le decía a mi esposo, hay que llevarlo a hacer un examen, hay que llevarlo a hacer un examen. Y bueno, no, pues oremos y creámosle al Señor y creámosle al Señor. Y así lo hicimos porque en realidad no teníamos dinero tampoco como para ir a la capital y pagar los exámenes que había que hacer. Transcurrido el año, estuvimos año y 2 meses allá. La vida continuó y regresamos a Costa Rica. Estuvimos acá durante 6 meses, eh, haciendo todas las vueltas que se hacen para la documentación y visado para irnos al Ecuador. Cuando llegamos al Ecuador, eso fue en el año 80 y 88, a principios del 88, a la ciudad de Quito. No sabíamos que por la altitud de esta ciudad iban a darse una serie de eventos. Para empezar, cuando mi hijo cumplió 5 días antes de cumplir el año, le diagnosticaron que tenía una situación, un problema en la sangre. Y esta enfermedad en la sangre no se dice que no se debe vivir en lugares altos. Y bueno, nosotros no tomamos nada de eso en cuenta, simplemente nos fuimos porque pues le creíamos a Dios y hacíamos alarde de grande fe y toda la cosa. Estando por allá en Quito, ya teníamos como, no sé, tal vez 8 meses de estar allá, unos 8 meses de estar en Quito más o menos, y vivíamos en la Avenida del Maestro, en, en una casa pues muy bonita, adecuada para nuestras necesidades. Digo muy bonita porque era pues de cemento, estaba bien pintadita, muy aseada, su entorno, todo muy bien. La cosa es que una tarde estaban mis dos hijos, el mayor y el menor, jugando a la pelota dentro de la casa. Por el clima de esta ciudad, que estaba extremadamente frío, y sobre todo para nosotros que venimos de un país tropical y bastante caliente en épocas, pues allá estaba como a 2 grados de temperatura, y entonces pues no salíamos con los niños a menos que fuera necesario, y los adultos salíamos a hacer nuestra labor, pero los niños quedaban en casa, así que estaban jugando, y en una esquina había un pedacito de la alfombra levantado, y Jason iba a patear la pelota y su piecito se trabó ahí en esa esquina. Vuelvo y repito, se trabó su pie en esa esquina levantada de la alfombra, y entonces el esfuerzo que él hizo, ahí se cayó y se volvió a golpear la cabeza en un morito que había. Hermanos, y él quedó ahí desvanecido. De ahí lo recogí y corrimos con él. Bueno, digo corrimos hablando de la urgencia, pero en realidad tomamos un taxi y nos fuimos al Hospital Bos Andes. Ese día, después de diferentes exámenes neurológicos y cosas, lo internaron de inmediato en el hospital, y
Bueno, fue un día de esos que uno no se lo desea a nadie. Cuando llegó la noche, como a las 10 de la noche, nos indicaron que no nos podíamos quedar ahí y teníamos que retirarnos. Por lo tanto, nos fuimos para la casa, ahí dejamos a Jason y a la 1 de la mañana una voz nos despertó que orásemos, que reprendiésemos espíritu de muerte. Recuerdo, hermanos, que a las 5 de la mañana ya yo estaba alistándome para irme al hospital porque yo sabía que algo muy grave había pasado después de que que habíamos escuchado esa indicación. Y resultó a las 6, cuando ya nos dejaban entrar, estaba el pediatra ahí esperándome. Y los quiteños tienen una forma muy linda de hablar. Y recuerdo que él me dijo: mi señora, yo no sabía cómo hacer para llamarles a la 1 de la mañana, pero debo comentarle que a la 1 de la mañana perdimos a Jason. l- lo, lo declaramos muerto, porque después de hacerle RCP durante 3 minutos y medio, 4 minutos, él no respondió, entonces le declaramos muerto. Y todo el mundo se había ido de la habitación y el pediatra se quedó ahí meditando cómo hacer para llamarnos. Y cuando él caminó hacia la puerta, escuchó que alguien tosió y vuelve a ver, y era Jason, que estaba sentado en la cama con una amplia sonrisa. Y él le preguntó: Jason, ¿a dónde andabas? Y Jason le respondió: en el cielo. Yo vi que ustedes me hacían RCP, yo vi que ustedes me llamaban, pero yo me fui con el ángel que vino por mí y yo me fui al cielo. Y yo no quería volver, doctor, pero aquí estoy. Y el doctor se puso tan contento. El doctor fue el que nos compartió esto que Jason le había dicho como a la 1:30 de la mañana de ese día. Y nos comentó que habían encontrado una gran área en su cerebro que estaba muerta porque aparentemente había recibido un golpe muy grave en su cabeza, y nosotros sabíamos cuándo había recibido ese golpe. Había sido en Belice cuando cayó de aquel escalón. Hermanos, quiero decirles, yo leí este Salmo 66, donde nos dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Quiero decirles que nosotros pasamos por el agua y por el fuego cuando salimos a las misiones, y a cada paso del camino tuvimos que creerle a Dios, porque por una razón o por la otra a veces nos sentíamos que humanamente no teníamos una respuesta o una salida. Yo comparto y me gozo con la palabra de ánimo y de motivación. Pero hermanos, no perdamos el ánimo, no perdamos el buen deseo de seguir adelante sirviéndole al Señor cuando enfrentemos situaciones difíciles, cuando enfrentemos situaciones duras. Quiero decirles, para cerrar este pequeño segmento, porque ya se me terminó el tiempo, que el Señor nos permitió gozar de nuestro hijo 14 años más, y él partió a la presencia del Señor nuevamente el día que cumplió 21 años. Tal vez en algún otro momento tenga la oportunidad
de compartirles algo más, pero quiero decirles que en el nombre de Jesús, el Señor siempre estará y está con nosotros para ayudarnos, fortalecernos y bendecirnos. Un abrazo y que Dios les guarde en esta mañana. Bendiciones.